Hace mucho tiempo, en una pequeña aldea escondida entre colinas verdes, vivía un niño ciego, silencioso como una sombra. No podía ver la luz del sol, no conocía el color de las nubes, ni la forma de las aves que cruzaban sobre los tejados. Pero a cambio poseía un don extraño. Contaba historias que dejaban a quienes las escuchaban en un profundo silencio. En cada una de sus palabras había tristeza, bondad y enseñanzas hondas. Aunque sus ojos no podían ver, su corazón sí alcanzaba a percibir cosas que muchas personas con buena vista olvidaban. Sin embargo, aquel don no le regaló una infancia tranquila. Al contrario, lo convirtió en el blanco de las burlas más crueles del pueblo. Cada vez que se sentaba bajo su árbol de siempre y empezaba a contar una historia, algunos niños se reunían a lo lejos, imitaban su voz a propósito, y estallaban en carcajadas como si estuvieran viendo un espectáculo ridículo. Lo llamaban el niño ciego que sueña, y decían que alguien que jamás había visto el mundo no tenía nada con qué hablar de él. Algunos incluso ponían piedras y ramas secas en su camino, solo para verlo tropezar. Y cuando él perdía el equilibrio, apoyado en su bastón, tanteando el aire para orientarse, lo que escuchaba no era el sonido de nadie corriendo a ayudarlo, sino una risa prolongada, afilada y fría como el viento del invierno. Durante el día, intentaba mostrarse fuerte. Se tragaba en silencio toda su tristeza, como si callando el tiempo suficiente, el dolor fuera a desaparecer por sí solo. Pero al caer la noche, cuando toda la aldea se hundía en el sueño, aquellas palabras crueles regresaban, más nítidas que cualquier otro sonido. Permanecía inmóvil sobre su vieja cama de bambú, con los ojos abiertos en la oscuridad infinita que desde siempre había sido su mundo, escuchando a los insectos al otro lado de la pared, mientras el corazón le pesaba como una piedra. Hubo noches en las que se preguntó, ¿por qué nací así? ¿Por qué el cielo me dio un corazón capaz de conmoverse, de contar cosas hermosas, y al mismo tiempo me puso en una vida llena únicamente de burlas? Cada día esa pregunta crecía más dentro de él. Y lo más doloroso no era la oscuridad de sus ojos incapaces de ver la luz, sino la sensación de que nadie lo veía de verdad. Entonces, una mañana, cuando la niebla todavía cubría el sendero que llevaba al extremo de la aldea, el niño despertó con un silencio extraño en el alma. Ya no quedaban lágrimas. Ya no había resentimiento, tampoco esperanza. Hay dolores que, cuando se han acumulado durante demasiado tiempo, dejan de estallar en llanto, y en cambio arrastran a la persona hacia el fondo, en silencio, como una piedra que se hunde en el agua. Buscó con las manos su bastón de bambú, se puso en pie despacio y salió de la pequeña casa mientras los demás aún dormían. Cada golpe del bastón sobre la tierra seca sonaba, toc, 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 como si marcara el peso de un corazón agotado. Ese camino lo había recorrido muchas veces, pero nunca le había parecido tan largo. El viento de la mañana le rozaba el rostro con un frío suave. Las hojas susurraban sobre su cabeza, y a lo lejos llegaba el murmullo del río, constante y borroso, como una llamada. Él sabía a dónde se dirigía, y por primera vez en su vida, no tenía miedo.
porque cuando un niño llega a creer que su existencia no es más que una carga, la muerte empieza a parecerse al único lugar donde podría existir el descanso. En su mente resonaban las risas de tantos años. ¿Qué va a saber un niño ciego de contar historias? Primero aprende a caminar sin tropezarte. Naciste solo para que los demás sientan lástima por ti. Cada frase era como una mano invisible que lo empujaba más deprisa hacia la orilla del río. Apretó el bastón con tanta fuerza que le dolieron las manos. Le temblaron los labios. Y por primera vez se susurró a sí mismo, tal vez todo debería terminar aquí. Pero él no sabía que, justo al borde de aquella desesperación, la vida estaba a punto de abrirle otra puerta. Si alguna vez sentiste que ya no valías nada, comenta el número 9. Quizá esta historia sea precisamente la voz que llegue para detenerte. Cuando ya le faltaban solo unos pasos para llegar a la orilla, el niño escuchó de pronto un sonido muy leve que venía desde su derecha. No era una risa burlona, no era una de esas voces conocidas que lo llamaban solo para humillarlo. Era el susurro de las hojas del baniano agitadas por el viento de la mañana. Y en medio de ese silencio se alzó una voz grave y cálida. Detente, hijo. En este momento, tu corazón está sufriendo más de lo que tus pies pueden seguir caminando. El niño se quedó inmóvil. La mano con la que apretaba el bastón de bambú tembló. Aquella voz era extraña de una manera difícil de explicar. Suave, pausada, como si quien hablaba no solo oyera sus pasos, sino también la desesperación que pesaba dentro de su pecho. Bajo el gran baniano junto al río, un anciano monje estaba sentado en meditación. Su túnica se movía apenas con la brisa, y su rostro era sereno como la superficie de un lago que jamás hubiera sido perturbado. «Ven, siéntate a mi lado», dijo el monje. Un niño no debería llegar a la orilla del río con el corazón tan roto. Sin saber por qué, el niño obedeció. Despacio, con cautela, fue avanzando hacia aquella voz y se sentó bajo la amplia sombra del árbol. Por primera vez en mucho tiempo no sintió que lo rechazaban, no sintió burla, no sintió que lo miraran como una carga. El monje no lo interrogó de inmediato. Guardó silencio un momento y luego habló con suavidad. «Cuéntame, ¿qué ha llevado a un niño tan pequeño a querer abandonar esta vida?» Y en ese mismo instante, el muro que él había intentado sostener dentro de sí durante tantos días, empezó a derrumbarse. Como si se rompiera un dique, el niño estalló en llanto. Las lágrimas que durante tanto tiempo había intentado tragarse, comenzaron a caer una tras otra sobre sus manos delgadas, aferradas con fuerza al bastón de bambú. Lo contó todo. Contó los días en que los niños del pueblo se burlaban de él. Contó cómo ponían obstáculos a propósito en el camino y luego se quedaban mirando cómo caía, solo para reírse. Contó las noches en vela, sintiendo el corazón apretado como si alguien se lo estrujara, solo porque no lograba entender por qué había nacido tan diferente. Su voz temblaba, entrecortada. «Soy ciego, maestro. Por muy bien que cuente historias, para ellos seguiré siendo solo alguien digno de lástima. Me siento inútil. Siento que mi vida no tiene ningún sentido». El anciano monje escuchó en silencio, sin interrumpirlo ni una sola vez.
Lo dejó vaciar todo el dolor que llevaba amontonado en el pecho, como quien abre por fin la puerta de una habitación que ha pasado demasiado tiempo sin luz. Cuando los sollozos del niño empezaron a calmarse, el monje habló despacio. «¿Crees que no sirves para nada solo porque no eres como los demás? Pero a veces, precisamente aquello que más dolor te causa es también lo que te está protegiendo, de una manera que todavía no puedes comprender». El niño alzó la cabeza. Aunque no podía ver, sintió la extraña paz que habitaba en aquella voz. El monje hizo girar suavemente las cuentas de su rosario entre los dedos y continuó. «Déjame contarte una historia. La historia de un árbol en lo profundo del bosque. No era recto, no era hermoso, nadie lo admiraba. Durante muchos años vivió inclinado bajo el peso de la vergüenza, hasta que un día comprendió que aquello que creía su mayor defecto era en realidad la razón por la que había sido preservado». El niño contuvo la respiración, y bajo la sombra del viejo baniano, junto a la orilla del río, comenzó a abrirse otra historia. El monje dirigió la mirada hacia la lejanía del bosque, y su voz se volvió más grave, como si rozara un recuerdo muy antiguo. Hace mucho tiempo, en un bosque inmenso, crecían muchos árboles altos y rectos, de troncos lisos y copas hermosas. Se alzaban unos junto a otros, orgullosos, elevándose hacia el cielo como reyes de la montaña y la selva. Pero en medio de todos aquellos troncos perfectos, había un árbol muy distinto. Su tronco era torcido. Sus ramas se enroscaban y se inclinaban hacia un lado. Visto desde lejos, parecía un error que el bosque hubiera olvidado corregir. El monje hizo una breve pausa y luego continuó. Cada día los árboles rectos se burlaban de él. Le decían: «Mírate, eres feo e inútil. Nadie quiere admirarte, nadie te necesita». Después de escuchar tantas veces aquellas palabras, el árbol torcido terminó creyendo que de verdad sobraba en el mundo. Miraba a los altos y hermosos árboles que lo rodeaban y se sentía humillado. Solo deseaba, aunque fuera una vez, ser recto como los demás. El niño permaneció en silencio, apretando apenas las manos, porque cada una de esas palabras se parecía demasiado a su propia vida. El monje bajó aún más la voz. «Pero, ¿sabes? Muchas veces aquello que más vergüenza nos da es precisamente lo que en silencio nos está salvando». Aquel árbol no tenía idea de que su destino iba a cambiar en un solo día. Y fue justamente ese día cuando un grupo de hombres con hachas entró en el bosque. Si has llegado hasta aquí, sigues escuchando y sientes que esa historia también habla de ti, comenta el número 1 para que yo sepa que quieres escuchar cómo cambió el destino de aquel árbol torcido. El sonido de los pasos sobre las hojas secas resonó por todo el bosque en silencio. Después vinieron los choques del metal, las voces de los hombres llamándose entre sí, el peso de las hachas al ser dejadas sobre el suelo. Un hombre que parecía liderar a los leñadores caminaba lentamente entre las filas de árboles, observando con atención cada uno de aquellos grandes troncos que tenía delante. Asentía de vez en cuando y a veces daba unas palmadas suaves sobre la corteza, como si estuviera evaluando una mercancía valiosa. Los árboles rectos comenzaron a murmurar entre sí, llenos de orgullo.
Enderezaron aún más sus troncos y sus copas temblaron como si exhibieran su belleza. En su interior estaban convencidos de que aquel era el día en que por fin se reconocería su valor. Entonces el hombre se detuvo y levantó la mano para dar la orden. Derriben esos árboles rectos. Tienen troncos hermosos, buena madera. Son perfectos para hacer columnas, tablas y casas. Con una sola frase, todo el bosque pareció quedarse sin aliento. Los árboles que antes se alzaban más orgullosos, empezaron a temblar bajo el viento. No podían creer que la misma belleza de la que siempre se habían sentido tan orgullosos fuera, precisamente, la razón que los conducía hacia el filo del hacha. Los primeros hachazos resonaron con un estruendo seco y brutal. Los grandes troncos comenzaron a desplomarse, levantando nubes de hojas y polvo, mientras la tierra temblaba bajo su peso. Cayó uno, luego dos, y después fueron cayendo uno tras otro, justo al lado del árbol torcido. Él permanecía inmóvil, conmocionado, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Nunca había visto la muerte acercarse tan deprisa a los árboles rectos. Por fin el hombre volvió la mirada hacia el árbol torcido. Frunció el ceño, negó con la cabeza y dijo: déjenlo. Tiene el tronco doblado, la madera retorcida, no sirve para nada. Los leñadores se marcharon. El sonido de las hachas se fue alejando. El polvo terminó por asentarse. En medio de aquel bosque que acababa de sufrir una devastación, el árbol torcido seguía allí, intacto. Y por primera vez en toda su vida, empezó a comprender algo. Hay cosas de las que nos avergonzamos tanto que quisiéramos esconderlas, pero que en realidad son justamente las que en silencio nos mantienen con vida. El viento de la tarde atravesó el claro del bosque, llevando consigo el olor de la madera recién cortada y un silencio tan pesado que dolía. El árbol torcido permaneció allí, callado, rodeado de los troncos que acababan de ser talados, mientras en su interior nacía una sensación extraña. No se alegraba simplemente de seguir vivo. Tampoco sentía ya la vergüenza de antes. Solo permanecía allí, largo rato, como si por primera vez entendiera que la vida no mira las cosas del modo en que lo hacen las burlas. Aquello que durante tanto tiempo le había hecho bajar la cabeza por vergüenza, resultaba ser, en realidad, el escudo que lo había protegido del hacha del destino. Con el paso de los días, el bosque fue quedando más ralo. La luz del sol caía ahora con más fuerza sobre el lugar donde él permanecía. Y entonces comenzaron a llegar las aves, que se posaban sobre sus ramas curvas y firmes. Hacían sus nidos entre sus ramas retorcidas. Algunas ardillas pequeñas corrían por su tronco y encontraban refugio en los huecos naturales de la madera. El árbol que antes había sido despreciado por feo e inútil se convirtió de pronto en un hogar sereno para muchas vidas. El monje guardó silencio un momento y luego dijo con suavidad: ¿Lo ves? Aquel árbol no necesitó volverse recto para tener valor. Precisamente por ser como era, pudo conservar su vida y también proteger la vida de otros seres. El niño permaneció quieto bajo el baniano, sintiendo un leve estremecimiento en el corazón, porque por primera vez comprendió que aquella historia no hablaba solo de un árbol en medio del bosque, sino también de él mismo.
Apretó los labios y preguntó en voz baja, temblorosa como una pequeña llama ante el viento. Pero maestro, yo soy ciego. No soy ese árbol. No sé en qué podría salvarme esta ceguera. El monje lo miró largamente, con una ternura serena, como si hubiera estado esperando esa pregunta desde el principio. Luego sonrió y respondió: entonces dime una cosa. Cuando cuentas historias, ¿con qué miras? El niño se quedó inmóvil. El silencio se extendió un instante bajo la sombra del viejo baniano. Al final respondió muy despacio: no miro con los ojos. Yo miro con el corazón. Siento la tristeza, la alegría, lo correcto y lo injusto en cada historia. El monje asintió. Eso es precisamente lo que quiero que entiendas. Los niños de ahí fuera tienen ojos sanos, pero solo ven la superficie. Te ven diferente y por eso se burlan. En cambio tú, aunque no puedes ver la forma del mundo, sí eres capaz de ver algo mucho más profundo, algo que muchos no logran descubrir en toda su vida. El monje apoyó suavemente la mano sobre su hombro. La ceguera no te quita tu valor. Te está enseñando a mirar profundamente en el corazón de las personas. Y justamente por eso, tus historias pueden llegar a lugares a los que los ojos jamás podrían alcanzar. El niño se quedó en silencio. Las palabras del monje no resonaban como un trueno, pero iban penetrando poco a poco en su corazón, como la luz de la mañana filtrándose entre las hojas. Durante todo ese tiempo, había visto su ceguera solo como una puerta cerrada. Sufría por ella. Se avergonzaba de ella. Creía que le había arrebatado el derecho de vivir como los demás niños. Pero ahora por primera vez comenzó a preguntarse: tal vez esa puerta que se había cerrado estaba abriendo otro camino, uno por el que quienes sí ven nunca habían sabido entrar. El monje continuó hablando con calma. Nadie en esta vida es perfecto, hijo. Algunos tienen carencias en el cuerpo. Otros parecen completos por fuera, pero en el corazón les falta compasión. Hay quienes ven con total claridad con los ojos, y sin embargo pasan toda la vida ciegos ante el dolor ajeno. Hizo una pausa, dejando que cada palabra descendiera hasta lo más hondo. Esos niños que hoy se burlan de ti creen que son más fuertes que tú. Pero la crueldad que llevan dentro también es una forma de carencia. Y la vida, tarde o temprano, encontrará la manera de enseñarles su propia lección. El niño bajó la cabeza, y la mano con la que sujetaba el bastón fue aflojándose poco a poco. En su interior, algo que había permanecido congelado durante muchísimo tiempo empezó a derretirse. Tal vez, por primera vez, después de tantos meses de desesperación, ya no veía solamente la injusticia de su destino, sino comenzaba a entrever el sentido oculto que había en él. El monje apretó suavemente el hombro del niño y, con voz grave pero cálida, le dijo: por eso, deja de compararte con los demás. El árbol torcido sufría solo porque quería convertirse en un árbol recto. A ti te pasa lo mismo. No sufres únicamente porque tus ojos no pueden ver, sino porque sigues mirando tu vida a través de lo que a otros les sobra. El niño permaneció en silencio, escuchando cada palabra como si tocara la herida más profunda de su corazón. Tú tienes tu propio camino, continuó el monje. Un camino que no se parece al de nadie más, y por eso mismo nadie puede recorrerlo en tu lugar.
Las historias que cuentas, nacidas del dolor, de la escucha y de un corazón que sabe estremecerse, llegarán a ser un regalo para muchísimas personas. Bajo la sombra del viejo baniano, el niño sintió de pronto que su alma se serenaba. Por primera vez, ya no se preguntó, ¿por qué soy diferente a los demás?, sino que empezó a pensar, tal vez, precisamente esa diferencia es la razón por la que estoy en este mundo. El niño levantó la cabeza. Su voz era más baja que antes, pero ya no estaba llena de desesperación. Entonces, ¿qué debo hacer si ellos siguen burlándose de mí? El monje sonrió, con una mirada serena como el agua al amanecer. Sigue contando historias, respondió. No uses tu dolor para callarte. Úsalo para volver tu voz más profunda, más verdadera. Las personas sabias llegarán hasta ti. Y a quienes solo saben reírse del sufrimiento ajeno, la vida les enseñará a su manera. Una brisa suave atravesó la copa del baniano. El niño permaneció quieto, guardando cada palabra en el corazón. Comprendió que no podía hacer que los demás cambiaran de un día para otro. Pero sí podía elegir no permitir que la crueldad de otros siguiera decidiendo cuánto valía él. El monje añadió, en voz muy baja: no necesitas convertirte en alguien como ellos para ser reconocido. Solo necesitas llegar a ser la mejor versión de ti mismo. Y justo allí, bajo el baniano junto a la orilla del río, el niño sintió que una pequeña luz acababa de encenderse dentro de su pecho. Todavía no era lo bastante grande como para disipar toda la oscuridad, pero sí lo suficiente para impedir que se soltara de la vida. Desde aquel día, el niño regresó a la aldea no con una vida distinta, sino con un corazón distinto. El camino de siempre seguía igual. El sonido del viento sobre los tejados seguía igual, y los niños que antes se burlaban de él, tampoco cambiaron de inmediato. Seguían riéndose, seguían lanzándole palabras hirientes cada vez que lo veían pasar. Pero esta vez, él ya no dejaba que esos sonidos le atravesaran el alma como antes. Cada vez que oía sus risas, recordaba al árbol torcido que seguía en pie en medio del bosque después de que los árboles rectos hubieran caído. Siguió contando historias, bajo el mismo árbol de siempre, con aquella misma voz serena y profunda. Pero ahora, en cada uno de sus relatos, la gente escuchaba algo más que palabras. Escuchaba experiencia, compasión y una clase de luz apacible que solo nace en las almas que han atravesado el dolor sin volverse amargas. Y poco a poco, quienes sabían escuchar comenzaron a acercarse. Los niños se sentaban a su alrededor. Los adultos también se detenían. Algunos no iban solo para oír una historia, sino para encontrar consuelo para su propio corazón. Y aquel niño ciego, que un día había querido poner fin a su vida junto al río, empezó paso a paso a convertirse en una voz que toda la aldea callaba para escuchar. Con el paso de los años, aquel niño se convirtió poco a poco en el narrador más querido de toda la aldea. La gente ya no hablaba de él con lástima, sino con respeto. Sus historias iban de un patio a otro, de un porche a otro, entrando en el corazón de las personas como una pequeña llama que da calor a quienes están cansados. Y cada vez que encontraba a alguien lleno de inseguridad, de dolor,
o convencido de que había nacido solo para sufrir desventajas, le contaba la historia del árbol torcido en lo profundo del bosque. La contaba con toda la comprensión que llevaba dentro, como si estuviera entregando la misma luz que aquel anciano monje había encendido en él, junto a la orilla del río, tantos años atrás. Porque él entendía mejor que nadie que hay personas que creen cargar con un defecto, cuando en realidad llevan dentro una fuerza que todavía no han descubierto. Y a veces, justamente aquello que nos hace diferentes, es también lo que nos vuelve irreemplazables. Y esa historia deja una enseñanza muy honda en cada uno de nosotros. Nadie en este mundo es perfecto, pero tampoco nadie carece de valor solo por ser diferente. Eso que hoy consideras una carencia o una herida, quizás sea precisamente el lugar donde está escondida tu mayor fuerza. Por eso no sigas comparándote con los demás. Aprende a aceptar, cuidar y transformar tus heridas en luz. Porque aquello que te hace distinto, también puede ser lo que te hace más valioso.